El PAU 9, que recibe el nombre de Miradors, preveía la construcción de un aparcamiento de 40 plazas, básicamente sobre la finca 910, que es una escisión de una finca que es la 841, siempre del mismo propietario. En esas fincas constaba como un lindero, un camino, que actualmente queda debajo de la finca 892. El PAU 9 comprende varias zonas y está vinculado a otros sectores. La finca 910, donde se construiría este aparcamiento de 40 plazas, es colindante a otras dos fincas que son la 2 y la 1271 y las separa un camino. Esas fincas 2 y 1271 están situadas en una cota inferior y entre estas dos fincas y la finca 910 tenemos un camino. Este camino tiene personalidad jurídica propia pública. En la página 149 del Pla Urbanístic se hace constar la cita: se garantizará el acceso público a este aparcamiento, protegiendo a su vez la privacidad del resto de la finca de Calastré, finca 519. Es decir, el ayuntamiento pactó que en realidad un camino que tenía personalidad jurídica propia pública pasase a ser privado. Si en las negociaciones con los distintos propietarios, los cuales se beneficiaba o perjudicaban de estos sectores del plan urbanístico, por ejemplo, teníamos un camino, como es el caso de un camino que pasa por esta zona, conectaba con aquel camino que habíamos visto previamente bloqueado por la construcción del edificio del Ayuntamiento de Peramola y conectaba también con otras fincas, teniendo incluso representación catastral en algunas de sus partes. Esto haría variar todos los coeficientes o los coeficientes pues, de aquellos PAUs que estuviesen afectados por esta zona. Es decir, hay unos coeficientes de cesión que variarían o podrían variar. A partir de 2016 se le hace llegar al ayuntamiento información y pruebas periciales que demuestran la personalidad jurídica propia pública de este camino. La respuesta del Ayuntamiento de Peramola es el silencio administrativo e incluso solicitar y pagar con dinero público un informe a un técnico del Consell Comarcal de l'Alt Urgell que tiene como finalidad desvirtuar aquellos informes periciales existentes sobre el camino. La implementación del POUM en Peramola dejó edificaciones fuera de la zona urbana. Algunas de estas edificaciones tuvieron la condición de urbanas en el pasado. Los polígonos descritos en el POUM parecen esperar un modelo constructivo de promoción de viviendas que fue muy provechoso a diversos niveles hasta la recesión económica. Este modelo ya no parece aplicable vistas las consecuencias de edificaciones poco sostenibles. Las previsiones económicas auguradas por el POUM no se han cumplido. Ni siquiera se han llevado a cabo obras necesarias y básicas en una población como la construcción de una depuradora de aguas residuales. La memoria del POUM, en su página 190.10.3, informaba de la inexistencia de saneamiento de aguas residuales en Peramola. Estas aguas residuales se vierten directamente a los barrancos del torrent de Peramola y finalmente terminan en el río Segre. La memoria del POUM hacía constar que según el programa de sanejament d'aigües residuals urbanes de 2005, se preveía la construcción en el municipio de Peramola de una estación depuradora de aguas residuales, EDAR, y sus correspondientes colectores. Se preveía esta construcción en un escenario 2009-2014. No informaba a la memoria del POUM que todavía hoy en el barrio del Roser se vierten las aguas residuales directamente a la denominada Bassa de les Sargues y de ahí al barranc de les Sargues y posteriormente al río Segre. La política urbanística del consistorio ha sido en los últimos años proclive a la ampliación y construcción de explotaciones agropecuarias, pese a estar algunas de ellas muy cerca del núcleo poblacional. El artículo 33 de la Constitución versa sobre el derecho a la propiedad privada. De forma implícita, este derecho implica que cualquier propiedad privada tiene que estar libre de emisiones, de todo tipo, incluidas las de olores procedentes de purines. Emisiones que no son preexistentes, proceden de la gestión que se realiza sobre estos residuos. Serán más acusadas si se permite la ampliación de granjas en el municipio, a escasos metros de zonas habitadas, zonas que lindan con fincas rústicas y que a su vez son destinatarias de vertidos orgánicos de procedencia animal.
Por parte de los vecinos, en Peramola, se presentaron alegaciones a la ampliación y construcción de granjas cerca de la población. De las 17 alegaciones presentadas por comunidades de vecinos y particulares, 3 fueron retiradas tras contactos o visitas personales o mediante representantes de los promotores de los expedientes. Se realizaron actos con el fin de adrementar. Las alegaciones presentadas por diversos vecinos referentes a la proximidad de caminos públicos fueron desvirtuadas por el equipo de gobierno del consistorio, aportando informes técnicos sobre elementos geográficos que nada tenían que ver con los caminos públicos. La presencia de caminos públicos es perfectamente conocida por el consistorio, aunque no disponga del obligatorio por ley inventario de caminos. La presencia de dichos caminos públicos es conocida por los vecinos del municipio, como son también conocidas las situaciones tensas entre los promotores de esos expedientes de ampliación de granjas y algunos vecinos, situaciones que conllevan denuncias y procedimientos judiciales. Lo que viene haciendo el ayuntamiento es enajenar patrimonio público o derechos de propiedad sobre este patrimonio, ya sea mediante la implementación de un plan urbanístico que usa variables económicas especulativas y no reales, apoyando expedientes catastrales de exceso de cabida de una élite, permitiendo la usurpación de caminos públicos, se consienten abusos de derecho, e incluso se alteran procedimientos judiciales. En definitiva, todo ello con un fin, el fin de comerciar con patrimonio público, vendiendo derechos sobre el uso de este. La problemática viene azuzada por el cruce entre derechos fundamentales presentes en la Constitución y perfectamente comprensibles, como la libre circulación por el territorio y la propiedad privada, artículos 19 y 33, con los usos de las fincas rústicas que realiza el sector agropecuario o el cinegético, mediante arrendamientos y subarrendamientos rústicos de temporada sobre fincas y terrenos. Hay elementos gestionados en mayor o menor medida por la Administración que influyen directamente en la tensión vecinal a raíz de la alteración del INDES y usurpación de caminos públicos, o problemas en materias de vertidos o distracciones de agua, o la inexistencia de estaciones depuradoras de aguas residuales. Entre esos elementos destacamos 3. La DUN, que es una declaración anual que de forma obligatoria debe realizar la persona titular de la explotación agraria, que no significa que sea propietario de las fincas afectas a esta explotación agraria. En esta declaración se debe incluir la totalidad de la superficie forestal, agraria e improductiva, de acuerdo con el SICPAC, así como los datos de ganadería que formen parte de la explotación. Teóricamente, los técnicos que redactan planes de gestión pueden comprobar si el plan que están redactando contiene tierras duplicadas en otros planos. Todas las explotaciones ganaderas y las plantas de tratamiento deben disponer de un plan de gestión de deyecciones ganaderas donde quede debidamente justificada la gestión de las eyecciones y el nitrógeno procedente de la explotación. Y por último, la PAC forma parte de la política agrícola común de los 28 países de la Unión Europea. Subvenciona al sector agropecuario. Son fondos procedentes de Europa que refuerzan la competitividad y la sostenibilidad de la arquitectura de la Unión mediante pagos directos dirigidos a estabilizar la renta agrícola y la financiación de proyectos. La combinación de estos 3 elementos, de la DUN, de la PAC y del plan de deyecciones, así como la caída de los precios en el sector agropecuario, han incidido directamente en el incremento de la tensión vecinal, provocando conflictos por linderos y usos de las fincas, en especial los problemas derivados de las deyecciones de procedencia animal, es decir, de los purines. La modificación de usos, la ampliación y construcción de granjas han desdibujado fincas, haciendo que algunos propietarios, heredando de sus causantes, pudieran incluso desconocer linderos y la presencia de caminos públicos dentro de sus fincas trabajadas por otros. Es conocido por la propia Administración el fraude en la concesión de subvenciones mediante la suscripción de contratos fraudulentos con distintas personas para obtener ayudas mediante arrendamientos y subarrendamientos rústicos de temporada sobre fincas y derechos de propietarios que podrían desconocer los hechos. Para el cobro de subvenciones, como por ejemplo la PAC, solo es necesario proporcionar documentos sobre la posesión de las fincas, no su propiedad sobre ellas.